Vamos a estudiar las partes más importantes de la región cervical y torácica de este animal. Entonces, lo primero que ustedes van a notar es las diferencias que hay en cuanto a la piel por especies. Notan que la piel de estos animales es muy laxa, tiene mucho tejido subcutáneo y aparte de eso en el corte observan que la piel es muy gruesa. Si comparamos con la de un caballo o la de una vaca, esta puede ser 3 o 4 veces más gruesa que en esas especies. Eso significa que estamos viendo ya mecanismos de protección que tienen estos animales en su cubierta para evitar ser dañados en la pelea. Levantamos la piel y aparece otra enorme diferencia. Los músculos cutáneos de estas especies, fíjense que son muy extensos. No es como veíamos en un caballo, que el cutáneo del tronco simplemente cubre esta zona, y que un cutáneo cervical muy pequeñito en el caballo y que la vaca ni siquiera lo tiene, etc. Pero acá vemos la extensión de esos músculos cutáneos. En el cuello, el cutáneo que se encuentra en ese lugar, en la región de la nuca, se llama platisma para estas especies y el humano, hay platisma. Es un músculo muy modificado, va completamente adherido a la piel. Fíjense sus fibras transversales cómo dan evidencia de la presencia de ese músculo que no está presente obviamente ni en un caballo, ni en una vaca, ni en un porcino. Notamos cómo el platisma tiene una zona de transición con una aponeurosis y se continúa con el músculo cutáneo del tronco, que es gigantesco ese cutáneo del tronco, tan así que llegó hasta la región sacra. Levantamos todos esos cutáneos y vamos a notar, antes de que se me olvide, este platisma baja acá a la parte ventral del cuello, formando lo que se llaman esfínteres, músculos esfínteres por su apariencia que dan. Esfínter profundo, que viene acá abajo de la cabeza, y esfínter superficial. No los voy a preguntar porque ven que no los disecté. Esfínter profundo acá y esfínter superficial, continuaciones del platisma. Levantemos estos músculos cutáneos y empezamos a encontrar los músculos de la región cervical y torácica. En orden de aparición, entonces, vamos a notar la presencia de músculo trapecio cervical. Notan cómo se continúa con el trapecio torácico. Fíjense que estamos comparando igual a un caballo. Aparece debajo de los trapecios el romboides. Ustedes ven que hay un romboides cervical. Cervical quiere decir que se queda en el cuello, cosa que pasó en el caballo y en la vaca. Pero acá vemos algo nuevo. Un romboide cefálico, porque es muy largo y llega hasta la cabeza. Romboide cervical, romboide cefálico. Y obviamente presentan su homólogo acá debajo del gran dorsal, el músculo romboides torácico. Y ven que proporcionalmente es mucho más grande que el de un caballo. Bueno, notamos ahora la presencia de este músculo que es el serrato ventral cervical y su homólogo, acá el serrato ventral torácico. Recuerden lo que estudiaron en caballo, serratos ventrales quedan en la extremidad, mientras que serratos dorsales quedan en el filete de músculos que va sobre la costilla. Bueno, ahora notemos que hemos mencionado 6 músculos que fijan la extremidad al tórax, 2 trapecios, 2 romboides, aunque haya un cefálico adicional, pero vamos a decir que vale por 2, más 2 serratos ventrales, van 6. Agreguemos los restantes que fijan la extremidad al tórax. Gran dorsal o dorsal ancho, que le digo parece ala de Pegaso cuando disectamos en un caballo. Brachiocefálico, aquí ven el gigantesco brachiocefálico del perro. Fíjense que es muy ancho. Si lo comparo con el de un caballo es igual de ancho en superficie, ¿no es cierto? Brachiocefálico, y tiene una porción cleidocervical que es toda esta, y una mucho más gruesa y va abajo acompañando la vena yugular, es la cleidomastoidea. Noten cómo fue separado el trapecio cervical de la porción cleidocervical del brachiocefálico. Ustedes allá en caballo vieron que existe bajo el trapecio cervical la rama dorsal del nervio espinal accesorio. En el perro es muy delgadita, es un nervio muy delgadito que siempre va por debajo. Rama dorsal del nervio espinal accesorio. Entonces estábamos haciendo la lista de los músculos que fijan la extremidad. Llevábamos 6, agregamos gran dorsal, va 7, agregamos brachiocefálico, va 8,
Agreguemos ahora a este músculo que no presenta el caballo y se le llama homotransverso. Homotransverso, aunque hay autores, incluso en Popesco vi que lo mencionan, pero no, un caballo tiene homoioideo. Entonces acá vemos homotransverso, llevamos 10 y ahora completamos 11 acá, o 10, yo no, ya perdí la suma. Los músculos pectorales son los que están fijando acá la extremidad y por eso no la he podido quitar y no la vamos a quitar aún. Bueno, a todo esto se le llama cisarcosis de la espalda, fijación del miembro anterior al tórax por medio de músculos. Ven las especies que estamos estudiando, la única que hemos estudiado que posee clavícula es el ave, pero el perro, el caballo, la vaca, el porcino no tienen clavícula. Bueno, ahora trabajemos los músculos que quedan en el cuello. Fíjense, retiré la extremidad y quedaron músculos específicos en el cuello. Esplenio, enorme, ¿verdad? Si lo comparamos con el de un caballo, proporcionalmente al tamaño. Músculos larguísimos de la cabeza y atlas, van fusionados acá, así de que por eso no los traten de separar. Larguísimo de la cabeza y atlas. Ahora, obviamente, esto es complejo. Todo esto es complejo o semiespinal de la cabeza. Pero en el perro, qué curioso, se abre, dividiéndose en complejo mayor y complejo menor. A ese complejo menor, algunos autores le dicen digástrico cervical, muy distinto al digástrico de la cabeza que va bajo la mandíbula. Abrimos ese complejo y podemos notar muchas cosas que incluso en el caballo no se veían tan bien. Aquí vemos el oblicuo craneal de la cabeza, este grandote oblicuo caudal de la cabeza, y uno que en el caballo muy difícil verlo, multífido cervical, y acá ven que es gigante. Aparece el recto dorsal mayor de la cabeza, y bajo él, muy chiquitico, seguro no lo voy a preguntar porque es muy pequeño, no me va a poner a preguntar esa tontería ahí, recto dorsal menor de la cabeza. Notaban en vaca y en caballo la presencia del ligamento de la nuca perfectamente desarrollada. La porción funicular, aquí vemos la porción funicular del ligamento de la nuca en el perro. Ven que la porción laminar es poco aparente. Eso me indica que este es una especie de cuello corto. No necesita un ligamento tan fuerte como ocurre en especies de cuello largo como en la jirafa, en el caballo o en la vaca. Bueno, sigo buscando acá en el cuello, aparecen los músculos intertransversos cervicales, no sé si los marqué allá en caballo, no me acuerdo. Bueno, acá aparece el músculo largo de la cabeza, por eso es que aquí debemos decirle a esto larguísimo de cabeza y atlas, porque acá hay un largo de la cabeza. Vemos el gigantesco esófago del perro. Ustedes, si comparan con el diámetro del esófago de un caballo, ven que este esófago tiene más diámetro. No me aguanto nunca las ganas de decir, el perro se puede hasta tragar un teléfono, ¿no es cierto? Ahí ven el esófago. Separo bajo él la tráquea. Ven la arteria carótida común. En este caso, pues es la arteria carótida común izquierda. Notan que sobre ella va un nervio muy grueso, que es el tronco vagosimpático, y bajo ella, ventralmente a ella, un nervio mucho más delgadito, que es el nervio laríngeo recurrente. Aquí lo ven. Notamos el músculo esternocefálico, ahí extiendo la cabeza para que vean cómo él cuando se contrae flexiona la cabeza y cuello, esternocefálico. Vemos arteria y vena axilar, el plexo braquial. Plexo braquial es una estructura nerviosa formada por las ramas ventrales de los 3 últimos cervicales y 2 primeros torácicos. Ese plexo da origen a 11 nervios que veremos al final de semestre, dando inervación a la extremidad. Músculo larguísimo cervical. Fíjense que si ustedes saben caballo, ya saben cualquier especie. Cogemos este filete, lo separamos un poquito y vemos al músculo espinal dorsal o espinal torácico. Sabemos que está pegado acá a todo esto, que es el ligamento supraespinoso, ¿no es cierto? 4 músculos que hay en el filete, aquí se ven. Lo primero, músculo dorsal largo o larguísimo dorsal. Levanto ahora los serratos dorsales y aparece este otro que es muy tendinoso, costal largo o iliocostal. Significa eso que esto es serrato dorsal craneal, serrato dorsal caudal.
Llevamos el filete hacia atrás y así podemos levantar acá la pared torácica. Este era un animal que pues en la disección encontré que tenía muchos problemas crónicos que ya no tenían reverso. Lo primero, ustedes ven que está completamente lleno de adherencias, estaba pegado literalmente del pulmón a las costillas. Eso es patológico, eso no es normal. Aquí vemos unas fuertes adherencias en el pulmón izquierdo, está completamente adherido. Eso ya no hay reverso, son daños irreversibles. Vemos entonces que había inflamación pulmonar, se han borrado incluso los lóbulos. Ustedes saben que el pulmón izquierdo siempre es más pequeño que el derecho. Ahí ven los bordes, dorsal, el borde basal, ¿no es cierto? Y acá donde vendría el corazón, que pues se nos borró porque está inflamado el pulmón, el borde ventral. Saben que hay 3 lóbulos, apical, cardíaco. Vean acá la separación que está adherida por la enfermedad del animal, y diafragmático. Apical, cardíaco, diafragmático. Si fuese el pulmón derecho, que es lo que estoy tratando de rescatar en el otro perro, ¿no es cierto?, habría 2 lóbulos más. Apical craneal, apical caudal, cardíaco, diafragmático y accesorio o mediastínico del pulmón derecho. Retiramos ese pulmón y nos permite ver la presencia entonces del corazón con grandes vasos sanguíneos. Entonces, lo primero es que notamos que el ventrículo derecho, ustedes saben que este es el lado derecho porque va hacia la cabeza, ¿no es cierto? Y este es el lado izquierdo. Del ventrículo derecho saldrá una arteria enorme que es la arteria pulmonar. Aquí no se ve porque está muy inflamado todo lo que es la pleura y el pericardio. Ven que las membranas están opacas, arrugadas, llenas de pliegues. No se ve perfectamente las estructuras como quisiéramos. Esto no es normal. Le decía a los otros grupos, ya descarté que no sea una hernia de hiato o hernia hiatal, en donde se rompe el diafragma y permite el paso de vísceras de abdomen hacia la cavidad torácica. No lo es pleura. Si fuese una hernia hiatal, podemos encontrar acá ayuno, aumento, cualquier cosa del abdomen, pero no es el caso. Simplemente es una pleuritis crónica bastante avanzada. Notamos acá la presencia de la arteria aorta ascendente, muy cortica, es solo esto. Y ven que se bifurca hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante va a originar al tronco brachiocefálico. Para verlo necesitamos una pieza aparte, no quiero dañar esta. De todos modos les digo que acá vemos la arteria axilar izquierda y se dirige a irrigar al miembro anterior. Y hacia atrás se fue la arteria aorta descendente y ven cómo está dando origen a todas las arterias intercostales. Notamos cómo el esófago, porción cervical, pasa a esófago, porción torácica. Fíjense que cada vez es más grande. Es un esófago gigantesco. Eso les permite prácticamente tragar entero. Ahora, en cuanto a estructuras nerviosas, sepan algo importante. En todo cuadrúpedo, sin excepción, van a encontrar vago arriba. Hablo del nervio, ¿no? Vago arriba, frénico abajo. Frénico quiere decir diafragmático. Vean cómo llega el diafragma para hacer que se contraiga. Ustedes saben que funcionamos con electricidad y estas son las vías de conducción nerviosa. Son los cables eléctricos. Nervio frénico o diafragmático, que saben que sale acá de las ramas ventromediales motoras de los nervios cervicales. Ahora, en todas las especies, incluido el humano, encontramos acá el plexo braquial, lo estoy levantando para que me permita ver una serie de arterias que no voy a preguntarles acá en perro, pero sí en caballo. Ven acá una estructura nerviosa muy evidente, es el ganglio estrellado. Ven cómo del ganglio estrellado salen 4 nervios, fíjense que parece una araña aplastada. 4 nervios. El primero, ramas para el plexo braquial. Vean cómo sube del ganglio estrellado y se dirigen al plexo braquial. Ahí se mueven cuando jalo al plexo. Segundo nervio que sale del ganglio estrellado es mucho más grueso. Es muy grueso y se llama nervio transverso del cuello. Ahí lo ven. Retiro un poquito la grasita y ven ese nervio de un espesor de unos 3 a 4 milímetros. Nervio transverso del cuello. Siguiente, este de acá. Ven que si yo jalo al tronco vagosimpático, ese tronco vagosimpático se está trayendo a este nerviosito. Significa eso que este es el tronco simpático cervical, que es uno de los 2 componentes del nervio del tronco vagosimpático.
Entonces vemos nervio vago, tronco simpático cervical, cómo se unen acá en este punto para formar al tronco vago simpático. El vago baja del encéfalo y llega por allá atrás del abdomen, mientras que el tronco simpático cervical aquí pegadito, miren ahí se ve la lineecita, ahí pegadito, va subiendo y termina en la cabeza. Seguramente recuerdan en qué ganglio y pueden ganar puntos si me lo dicen. Vemos unas fibras nerviosas que salen del ganglio estrellado y se dirigen hacia corazón y pulmones. Son las ramas cardíacas o cardiopulmonares. Y pueden encontrar varias, ¿no es cierto? No importa, aquí solo veo una. Conclusión, salieron del ganglio estrellado 4 nervios. Ramas para el plexo braquial, nervio transverso del cuello, tronco simpático cervical y ramas cardíacas o cardiopulmonares. De esas 4, todas son simpáticas postganglionares, excepto esta. ¿Quién? El tronco simpático cervical. Ahora, el único nervio que llega al ganglio estrellado, aquí lo vemos, muy grueso, es el tronco simpático torácico. Es el único nervio que viene para desembocar, o mejor, llegar al ganglio estrellado. ¿Ven el diafragma? Fin. No se me